para que ustedes entiendan el problema de Ucrania, que es el efecto, no es la consecuencia, el problema fundamental acá es este problema, ¿no?, de ese sistema. El sistema capitalista se estructura sobre la base de un principio fundamental: el lucro, la ganancia, la máxima utilidad. La codicia, ¿no? Y de eso se degenera todo un sistema, una suerte de vaso comunicante de corrupción, destrucción de los sistemas de cooperación, y la ley que prime, la ley de la punta. El tiburón se come al pescado chico. Ese es el capitalismo. Conseguir la máxima utilidad, la máxima ganancia, ¿sobre la base de qué? De expropiar, ¿no es cierto?, los derechos del bienestar de la mayoría de la sociedad. Entonces, lo que se discute hoy, ¿no es cierto?, cómo aparece lo de Ucrania y cómo repercute en América Latina y en el Perú. Desde la Primera Guerra Mundial, digamos, hay el fin de un imperio, que es el imperio inglés, y en política, en geopolítica, ustedes saben que no hay vacíos políticos, valga la redundancia. Muere el imperio inglés, alguien tiene que asumir, digamos, ese papel de hegemón, ¿no? Entonces, ese papel luego de la Primera Guerra Mundial lo va a asumir Estados Unidos, pero con una suerte de interrupción por la aparición de los intereses de Alemania a través del partido nazi Hitler, ¿no? Si Hitler no hubiese aparecido en la vida política, Estados Unidos hubiese detenido la dominación mundial mucho más antes. Pero fue una interrupción de ese proceso que se liquidó en el año 45, cuando ya pierde la guerra Alemania, Hitler muere. Entonces acá hay un asunto muy simple como en Ucrania ahora, ¿no? Acabó la guerra tenía un costo. ¿Quién paga los costos de la guerra? ¿Y quién se beneficia con la guerra? El que se benefició fundamentalmente fue Estados Unidos, evidentemente. Acá se crea el nuevo orden económico político mundial neoliberal, 1945. Y lo que estamos viviendo hoy es más o menos la agonía de ese modelo. ¿En qué se basa ese modelo? Punto uno, ¿no?, en el plano económico y financiero. Las potencias europeas están derrotadas, están quebradas, su industria está destruida porque la guerra fue en Europa, la guerra no fue en América del Norte, y por lo tanto, digamos, no tenían potencia militar, sus ejércitos estaban destruidos, las industrias estaban destruidas. Entonces, Estados Unidos, fíjense, usando el mismo modelo que usó Hitler para reconstruir Alemania, o sea, en base a la creación, ¿no es cierto?, de bonos, de la venta de bonos, inyecta a través del Plan Marshall dinero para poder reconstruir tanto a Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Japón. Pero no lo hace a cambio de nada. Estados Unidos pone sus condiciones: yo te doy el dinero, pero tú me das a mí, ¿no?, el derecho a colocar al dólar como moneda única mundial en lugar del oro, y crear un sistema de comercio internacional donde todo se va a procesar a través del dólar, o sea, de este billete. No hay otro billete, no hay otra moneda. Antes era el oro, ya no, el oro no, queda de lado, es el dólar. Entonces, eso para mí es la clave. Estados Unidos consigue, digamos, el dominio mundial a través de la imposición del dólar como moneda, ¿no es cierto?, obligatoria para el comercio internacional. Es un aspecto que ustedes tienen que considerar, porque si no le aceptaban las otras potencias, el dólar no sería la moneda hegemónica en estos momentos, ¿no? Habría otra moneda, que decir, la moneda de cualquier otra moneda, y el dólar estaría acá abajo. Acá estaría el euro, acá estaría el dólar, acá estaría el yen, el yuan. No, pero ellos no aceptaron ese tipo de sistema monetario, ¿no? Ellos dijeron: no, el dólar está acá arriba, y debajo están las otras monedas. Está el euro, está el yen, está el yuan,
y el franco, no sé, y todas las otras monedas. Entonces, eso es lo que permitió que Estados Unidos pudiera convertirse en potencia económica mundial. Y el segundo aspecto fundamental en la parte económica y financiera era que le dieron, o le entregaron, la palabra es entregaron, sí, le entregaron a Estados Unidos el derecho de usar la imprenta, de imprimir billetes, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra sin control de nadie. Nadie audita a los Estados Unidos. Se calcula la masa monetaria que hay, ¿no? Pero ellos no tienen control de nadie. Nadie los puede auditar. A nosotros sí nos auditan. Si nosotros imprimimos billetes, soles, entonces a nosotros el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos dice cuánto es la serie de emisión. En Estados Unidos no hay control. Habrá un control informal para los estudios estadísticos, pero el control real, serio de una entidad extraña a la Reserva Federal no existe. Entonces, el segundo efecto fue que le dieron a Estados Unidos el derecho de imprimir estos billetes sin control de nadie. Pero eso es en el plano económico y financiero. Lo segundo fue el plano militar. Luego de la guerra, de la Segunda Guerra, aparecen dos grandes bloques, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, lo que llama el sistema occidental, capitalista, democrático. Si ustedes estudian la historia política mundial, en esa época, se pensaba que los comunistas querían invadir Europa y extender su sistema político a todo el mundo. Entonces aparece la lucha entre los llamados dos sistemas, ¿no? El sistema capitalista con Estados Unidos a la cabeza, y el sistema socialista, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, socialista con la Unión Soviética a la cabeza. Entonces, obviamente, los norteamericanos introducen el criterio de Guerra Fría, y desde el 45, ¿no es cierto?, hasta el año 91, se produce encuentros, se producen conflictos, la guerra de Corea, el año 50, la guerra de Vietnam, el año 70, del 60 hasta el 70, supuestamente por una situación de hegemonía por el poder mundial. Pero este asunto, este conflicto acaba, ¿no es cierto?, acaba el año 91 cuando los norteamericanos, los europeos, por los propios errores del sistema soviético, digamos, la Unión Soviética se desintegra. Entonces ahí desaparece el problema que tenía Estados Unidos, un sistema alternativo al capitalismo que lo pudiera reemplazar y se convierte en el sistema hegemónico mundial. Pero eso le duró muy poco, pues. Porque para hacer esto de acá, fíjense la estrategia que usaron los norteamericanos. Acá ellos, el año 70, apartaron a China de un posible acuerdo, de una posible alianza, un posible pacto entre la Unión Soviética y China. Tanto Nixon como Kissinger sabían perfectamente bien que si querían destruir a la Unión Soviética tenían que separar. Pero eso, a la vez que los benefició, también fue un gran error geopolítico. Porque para tú separar a China de los rusos, de la Unión Soviética, tenías que darle algo a cambio. Entonces ahí aparece Deng Xiaoping, aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de darle algo a los chinos a cambio de que ellos se separen de los soviéticos. Teniendo al enemigo soviético solo, sin el aliado ruso, sin el aliado chino, era evidente que era más fácil destruir a los soviéticos, mientras tenían a los chinos, digamos, en una suerte
buenas relaciones, mandándole inversiones, invirtiendo en China, abriendo la puerta de China, pero eso iba a tener efectos colaterales. Los chinos no eran tontos, le abrieron sus mercados, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de que le dejaran tecnología, que le dejaran fábricas, y así sucede. Fíjense, ¿eh? Estados Unidos logró destruir a la Unión Soviética, pero no pudo controlar a los chinos. Los chinos 80, 85, 90, 91, 2000, los chinos se convirtieron en una potencia mediana. Ya cuando entran a la OMS, los chinos se convierten en una potencia económica mundial. Entonces los chinos 2000, 2010, 2015, ahí viene el problema. Porque los chinos, hermanos, los chinos, quieran o no, no son un sistema capitalista puro, ¿no? Al estilo de las economías de mercado. Su órgano directriz es un partido comunista. Su sistema, en muchos, es un sistema colectivista, pero tiene, digamos, enclaves o tiene sectores capitalistas. Lo que no sucede cuando la Unión Soviética se destruye en el año 91, la Unión Soviética deja de ser la Unión Soviética, un conjunto de 16, 17 repúblicas socialistas que se federaron, se crea Rusia, o se restablece Rusia, pero como un país capitalista. Rusia es, no confundan, ¿eh? Rusia no es un país socialista con Putin a la cabeza, no, con Yeltsin a la cabeza, no. Rusia es un país capitalista que tiene la economía de mercado. Entonces se restaura el capitalismo en Rusia, se privatizan las empresas, la oligarquía rusa hace un negociado con las empresas estatales en favor de Yeltsin. Entonces Rusia es un país capitalista. China no lo es en su totalidad. Entonces, ahí la primera diferencia. Pero ¿qué había pasado? Al disolverse la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas que formaba parte de la Unión Soviética. Y a Ucrania, digamos, tenía una posición expectante, ¿no es cierto?, geopolíticamente, porque tenía un arsenal nuclear, Khrushchev le regaló o le transfirió toda la zona de Crimea, donde están los puertos de Sebastopol, donde está la séptima flota rusa. Entonces, ahí aparece el problema. Ucrania es un país capitalista, Rusia es un país capitalista, pero Ucrania tiene una característica, ¿no?, fundamental, que Ucrania es la puerta de entrada, digamos, hacia Rusia. Entonces, el que controla Ucrania tiene el acceso a Rusia. Entonces, Putin, ¿no es cierto?, y toda la inteligencia rusa se dieron cuenta de ese asunto. Ellos han controlado Ucrania hasta el año 2014, cuando la CIA, Estados Unidos, la inteligencia británica y todos los grupos occidentales dan un golpe de Estado. Sacan al presidente ruso de esa época y colocan, ¿no es cierto?, a presidentes pro-occidentales. Entonces, ahí aparece el problema. Putin contesta, ¿no es cierto?, contesta ante ese golpe de Estado, sabe que Ucrania está en manos de los norteamericanos, se anexa a Crimea, lógico, para proteger a su flota, porque si no hacía eso, toda su flota desaparecía del Mediterráneo, del Mar Negro. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Por qué los norteamericanos, los europeos, por qué la OTAN tiene o tenía la necesidad de controlar Ucrania? Porque a partir de Ucrania, y ahí se restablece el plan nazi, ¿no?, el plan de Hitler,
el Lebensraum, ¿no es cierto? El espacio vital que llamaban los nazis, no es no es hacia Occidente, no es quitarle territorio a España, no es quitarle territorio a Francia, no es quitarle territorio a Alemania. El Lebensraum, ¿no es cierto? Siempre se pensó que la expansión era hacia el este, era hasta el frente oriental. Y el frente oriental, que era casi un continente, era Rusia, la Unión Soviética. Un continente que estaba casi deshabitado. Entonces, esa misma estrategia la retomaron, ¿no es cierto?, las grandes corporaciones BlackRock, las corporaciones mineras, gasíferas, petroleras. O sea, acá nos quedamos con Ucrania, le hacemos la guerra a los rusos, invadimos Rusia desde Ucrania, lo desintegramos y nos quedamos con todas las riquezas de Rusia. Ese era el plan. Putin se les adelantó, pues. Putin se les adelantó, desata la invasión, ¿no? La invasión hace 3 años, mañana se cumple los 3 años de la invasión, 2022, pero acá hay un problema, ¿no? Fíjense, el plan era de Occidente, de Estados Unidos, de desintegrar. Ese era el objetivo fundamental económico. Y los rusos, con Putin a la cabeza, lo que quieren es supervivir, porque ellos son un país capitalista. Rusia no es un país socialista. Rusia no tiene necesidad de invadir Polonia, Francia, Alemania, Inglaterra. Esa es la mentira, ¿no es cierto?, que le han contado a través de los medios de comunicación. Rusia no tiene necesidad de expansión, no tiene necesidad de Lebensraum. ¿Por qué? Porque tiene espacio, es casi un país continente. Pero la propaganda occidental, digamos, decía, ¿no?, que Rusia se preparaba a invadir Europa, a invadir Alemania, a invadir Francia, a invadir España, Italia y quedarse con Europa. Falso. Entonces, Estados Unidos, con los demócratas, con Biden, con Obama, con BlackRock y todas las financieras, ¿cómo doblegamos a los rusos? Rusia no es una potencia económica, su PIB, escuchen, su PIB no llega a los 2 trillones. El PIB de Estados Unidos es más o menos 24 trillones. El PIB, ¿no es cierto?, de Producto Bruto Interno. De Alemania está por los 5 o 6 millones. La Unión Europea, el PIB de la Unión Europea más o menos llega a 14 trillones. O sea, económicamente, ¿no es cierto?, Rusia no es una potencia económica. Tiene petróleo, tiene gas, pero no es una potencia económica. Lo que sí es una potencia militar porque tiene poderío nuclear. Entonces ellos dijeron, no, le quebramos las piernas a los rusos y los desaparecemos. ¿Cómo le quiebras? Bloqueas, sanciones, le cortas ya no le compren el gas, el petróleo a Alemania, Francia, todos los países de la Unión no le compran, pensaban asfixiarlos. Y ahí pues viene la geopolítica, ¿no?, la genialidad. Y yo creo que es una persona que conoce, digamos, este tipo de problemas, de asuntos geopolíticos. Entonces, si yo hoy, Rusia, ¿no?, estoy en este problema que me van a asfixiar, ¿no?, con el cuento de la seguridad, de la libertad, de la democracia. ¿Qué hago yo? Estoy acá en el 2014. ¿Qué es lo que hago? Si Unión Europea y los Estados Unidos me cierran los mercados porque ese es el manejo, me cierran el sistema financiero económico, le embargan 360 mil millones de dólares de los activos financieros rusos, le embargan, ya no le compran.
Entonces, ¿qué hace? Lo quiebra, pues cualquier país lo quiebra. Entonces, Putin tiene la habilidad, ¿no? Dice, frente a eso, ¿no? Rusia, que tengo que abrir otro frente, ¿no es cierto? ¿Quién? China. China, la India y el BRICS. Entonces, esto es lo que han salvado a Rusia. Y Rusia ha podido vivir estos 2 años con el comercio. Le cerraron acá arriba, pero se abrió otra puerta. ¿Ya? Entonces, inclusive su crecimiento económico en este año que ha pasado ha sido 5 o 6%. Porque como se fueron, todas las empresas norteamericanas y europeas fueron de Rusia, entonces los propios rusos han tenido que hacer lo que hacían esas empresas. ¿Y ahora qué? Con la guerra, Rusia ha podido aguantar la guerra, no tiene problemas graves. Entonces, el problema es en Estados Unidos. El plan era desintegrar Rusia, o sea, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no es cierto?, con la administración demócrata, Obama, Biden, BlackRock y todas las financieras, destruir Rusia y quedarse con todo lo de Rusia y Ucrania. Primer paso, ¿no? Una vez que tenían eso, el segundo paso era destruir China. Ese es el objetivo principal. Porque no podían enfrentar, ¿no es cierto?, a una alianza ruso-china, ¿no? Era imposible. Tenían que ir por pasos. Primero destruir Rusia y luego destruir China. ¿Y con eso qué aseguraban? Aseguraban el control del mundo, pues. Destruyendo a los enemigos, las posibles superpotencias, Estados Unidos se quedaba como dueño del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ese era el plan demócrata, el plan de las grandes financieras, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado ahora? Llega Trump al poder 2025, costos de la guerra. Cuando la guerra se desató ya por los demócratas, por esto, ya, perfecto. Ya, la pregunta que se hace cualquier pues, especulador, cualquier capitalista, dice, bueno, ¿y cuánto he ganado yo? ¿Cuánto ha ganado Estados Unidos? ¿Cuál es la ganancia de esta aventura no bélica? Y llega a la conclusión, escúchenme bien, ha metido 360.000 más los intereses, son 500.000 millones de dólares en esa guerra de estos 3 años. ¿Cuánto ha ganado? $0. $0. No tiene retorno. Si tú metes 500.000 millones de dólares en bonos norteamericanos, tienes un retorno de 10%. O sea, ¿cuánto te paga de interés por esos 500.000 millones de dólares? ¿Cuánto ganas en un año? Si tú tienes 500.000 millones de dólares, vas a ganar 50.000 millones de dólares. Solamente por dejar tu plata en las financieras. Es lógico, porque más Trump se pregunte, ¿no? Como especuladores, como empresarios, y bueno, ¿y cuánto hemos ganado? Hemos metido 500.000 acá. ¿Cuánto hemos ganado? 0. 0. 0. Entonces, es lógico. Tiene racionalidad, ¿no? Que yo meta 500.000 dólares más, 500.000 millones de dólares más por un año, 2 años más de guerra. Y esto afecta a la economía norteamericana porque le va a generar inflación. Entonces, lógico, Petrán ha dicho, bueno, esto hay que parar. Hay que parar. O sea, el interesado en parar la guerra no es Rusia. El interesado en parar la guerra es Estados Unidos, es Trump. Por eso Trump es el que llama a Putin y le dice negociemos. Y deja de lado, ¿no? Deja de lado a la Unión Europea, o sea, esos 27 países que fueron Unión Europea, lo deja de lado, a Alemania, Francia, Italia. Y nada que hacer acá. ¿Por qué? Deja de lado a Ucrania, al títere, a Zelensky, deja de lado, ¿por qué? Porque la guerra está en el territorio de Ucrania.
y tendría derecho, ¿no?, a participar en una mesa de negociaciones. Y los europeos tendrían derecho porque Ucrania forma parte de Europa. No, pues, es que Trump piensa como un especulador, ¿no? ¿Con quién es el problema acá? Con los rusos. No con los chinos, con los rusos, ya, con los rusos. Yo soy el que he pagado esta guerra. Yo soy el que financió la guerra. Me deben 500 millones de dólares, entonces yo negocio contigo. Es pragmático, ¿no? Es pragmático. ¿Ya? Fíjense, muchos políticos, los grandes estadistas internacionales, no, pues esta mujer que tenga, da vergüenza, pues, todos estos ministros, todos estos parlamentarios, todo esto dan vergüenza en lugar de del tema de geopolítica mundial que nos interesa a Perú como Estado, como nación. A este analfabeto, que de la libertad se le cae un techo, que es una bestialidad de gobierno regional. Señores, esto hay que poner orden acá, señores. Hay que ordenar esto. Esto no puede continuar así porque ustedes se están perjudicando. Hagan un análisis, hagan una reflexión. ¿Van a aguantar ustedes 5 años más? ¿Sus hijos van a aguantar 5 años más? ¿Tienen ustedes derecho a soportar toda esta corrupción, delincuencia, toda esta porquería, toda esta prostitución, todo este sistema de robo que hay en el Perú? No, hermanos, esto ya se acabó, hay que liquidarlos, hay que sacarlos de manera inteligente, no a lo bruto, no a lo bestia, porque el Perú tiene 3 caminos para regresar a esto. A mí me interesa más esto que lo doméstico, ¿ya? Disculpen ustedes. Acá hay solamente 3 salidas. La primera salida es que sigamos por 5 años más con Keiko Fujimori y cualquiera de estos miserables. Y vamos a seguir en lo mismo, te van a seguir robando, vas a vivir como paria, tus hijos van a emigrar. O sea, toda la porquería de prostitución, delincuencia, robo, malversación. No, segunda salida. La migración, ustedes no entienden, ¿no? Pero estoy abriendo los ojos. La política en Alemania acaba de ganar la democracia cristiana. El segundo partido es un partido fascista, un partido nazi. Entonces la política migratoria en Europa va a ser dura, van a botar a patadas a todos los sudacas, a todos los negros, a todos los árabes. Y lean el libro de mi lucha para que vean por qué, cuáles son las razones. El libro de Hitler. Porque a un fascista no le hace venir tú con cosas que ellos no entienden. Entonces, ¿tiene futuro tus hijos? Tu vida no tiene. Entonces, esa política contramigratoria, contra la inmigración, o sea, contra la posibilidad de que vayan sudacas allá a Estados Unidos, a Europa, y se queden y puedan trabajar, no, eso ya no existe. Le van a cerrar las puertas. Entonces, te vuelven los delincuentes acá en América Latina. Entonces, hay dos efectos fundamentales, hermano. A la gente de inteligencia, tomen nota ustedes, cuáles son los efectos, lo que se viene. Va a haber un desborde de la criminalidad acá en el Perú y en América Latina. O sea, las bandas se van a empoderar acá. Y segundo, ¿no? Va a rebrotar, va a haber un rebrote, hermano, de posibles focos contra subversivos. Porque el hambre te llama a eso. ¿Ya? Y vamos a tener una situación de insurgencia bastante complicada para cualquier gobierno posterior. Te lo estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? Para que entiendas tú, digamos, lo que se viene. Y la tercera posibilidad es que haya un gobierno, ¿no? Un gobierno patriótico, nacional, un movimiento político que exprese el poder del ciudadano, el poder del pueblo. Y cambie radicalmente todo esto. O sea, no haga maquillaje. Porque si se van a hacer maquillaje, mejor no se hace nada. Si cambiamos toda esta situación, digamos,
el país se va a pacificar, el país va a entrar a producir, se va a industrializar, va a haber riqueza para la gente, tus hijos van a poder estudiar, vas a tener salud, vas a tener educación, vas a tener pensiones, sueldo justo. O sea, no tienes necesidad de emigrar al exterior. Pero si dejamos las casas como están, esto es una bomba de tiempo. ¿Ya? No. Y para eso hay que hacerlo racionalmente, científicamente. La salida es una salida racional, ¿no? Con apoyo de la ciencia, porque ahí está. ¿De dónde se genera el poderío militar? Le digo a ustedes. ¿Por qué Rusia tiene poderío militar? ¿Por qué tiene esos hipersónicos? La ciencia, pues los científicos rusos. ¿Por qué tiene poderío económico los chinos? Porque los chinos tienen producción, eso viene de la ciencia. ¿Por qué tienen inteligencia artificial los chinos ahora? Este último modelo que han sacado. Es la ciencia, es las universidades, los institutos. Si no creamos científicos, técnicos, tecnólogos, estamos muertos, hermanos. Estamos muertos. Y eso a mí me da mucha pena, me entristece, ¿no? Habiendo salidas. Miren, copiemos a los hindúes. Copiemos a los hindúes, ya no copiemos a los chinos, copiemos a los hindúes. Copiemos a los coreanos. Por ahí está la salida. Copiemos a los de Singapur. Para aquellos que tienen fobia, digamos, de Rojinho, ¿no? Yo siempre les dije, ¿no es cierto?, a ustedes que esto de los Bitcoin, de los memecoin, de estas monedas era una timba. Eso es lo que ha pasado en Argentina, con Milei. Una estafa maestra, ¿no? Cerca de 6.000 millones de dólares en menos de una hora. Eso es el dinero artificial, la riqueza artificial. ¿Cómo te explicas tú que una empresa tecnológica pierda en menos de un día, que pierdan 900.000 millones de dólares? Tiene una pérdida a la caída de la bolsa, hermanos, porque aparece la tecnológica china y la inteligencia artificial y reviente esa burbuja financiera. ¿Por qué? Por eso se llama burbuja. Pues burbuja se llama, ¿por qué? Porque son acciones que están infladas. El valor real no es, por decirte, ¿no? Ellos lo cotizan a 19 dólares cada acción. No, ese no es el valor. Esa es una burbuja. El valor real de esa acción es $1. Pero le han metido un inflador de tal manera que los especuladores levantan el precio de la acción, y cuando aparece otro factor externo que pincha la burbuja, se cae. Se cae esto a 0,5. Porque nadie quiere tener la acción en su poder, nadie quiere tener el título, ¿no?, en su poder. Todo el mundo vende. Pero en ese interín alguien ha ganado dinero, pues. ¿Ya? Entonces termino. Hay que copiar. Primero se copia. Lo han hecho todos los países, sin excepción. Lo ha hecho Inglaterra con la revolución industrial. Lo ha hecho Alemania, ¿no? Lo ha hecho Japón. Lo ha hecho Estados Unidos. Lo ha hecho Corea. Lo ha hecho China. Lo está haciendo la India. Todos han copiado. Porque en la ciencia, la ciencia es universal, ¿ya? Y se copian los modelos, pero esos modelos se perfeccionan. La innovación está en la perfección del modelo. Generas un modelo nuevo en base a un atributo que no existía en el modelo original. Pero al comienzo se copia. Tú no vas a inventar después la pólvora otra vez, no, eso es imposible.
No vas a inventar la energía, la tecnología nuclear desde punto cero, no, tú lo encuentras ahora, como lo van a encontrar los iraníes, ya van a tener su bomba atómica, entonces su estatus mundial va a cambiar como potencia, va a ser una mediana potencia. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no han inventado pues, la tecnología nuclear. Ellos la han copiado de los chinos y de los rusos. ¿Ya? En la ciencia es eso, porque la ciencia se transfiere conocimiento, data. ¿Ya? Y todas las cripto, yo les he dicho a ustedes, siempre a mí decía que mi consejo financiero, si quieres invertir en la cripto, vas a timbiar. Ya, si quieres timbiar es porque te sobra la plata. Sea loco. ¿Ya? Esa es una plata perdida. Dinero perdido. Entonces nosotros en el Perú nos movemos para eso. Es como lo que pasó en San Salvador con los Bitcoin, ¿no? Con la apuesta que hace este señor Bukele, como no es economista, no sabe. Tiene un cuento, están naufragando. Ya, perdón. Ya termino, hermanos, termino acá para entrar a las preguntas. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto es importante, el desenlace de esto. Vamos a hacer futurología, ¿ya? Sobre la base de datos. ¿Ya? Eso no es un cuento mío que yo estoy soñando. ¿Quién es el más débil en estos momentos? Es Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un presidente que es un loco, un psicópata, un apostador, tipo prepotente, es un estilo gangsteril, ¿no es cierto? Por eso es importante la psicopolítica, la psicología, la personalidad, hermano, se tiene la personalidad. Ya los chinos lo tienen ya mapeado a Trump. Saben que es un tipo muy explosivo, ¿no? Amenazó con ponerle sanciones a Rusia hace 15 días. Aranceles, porque ese es su arma, ¿no? Distorsionando por acá lo tengo. Lo que es un arancel. Bueno, por ahí está. Amenazó. Y luego a la semana siguiente le llama por teléfono a Putin para arreglar lo de Putin. Escuchen, tiempo político. Putin está sentado, a él no le interesa, él no tiene apuros para resolver el problema de Ucrania, porque sabe que cuanto más tiempo tiene, el ejército de Ucrania, el títere, va a quedar en el aire, no tiene potencia ya de fuego, no tiene dinero, hermano, porque Napoleón tenía una máxima, ¿no? Para ganar una guerra, tienes que pagar al soldado y tienes que darle de comer. Con la barriga llena y con el dinero en el bolsillo, los soldados multiplican, ¿no es cierto?, su voluntad de pelear, de luchar hasta el final. Pero si tú mandas un ejército hambriento, famélico, y mandas a un ejército, una tropa que no le has pagado durante un año, ese ejército, hermano, entra en un proceso de deserción. Eso es lo que va a pasar en Ucrania. Entonces, Trump va a apurar y estudien los mensajes del canciller ruso, ¿no? Entonces han comenzado con la mecedora. Bueno, los rusos ponen las condiciones. Trump ya le llevaba un papel, no sé, acá está, queremos que negociar esto, estos son los puntos del tratado, ¿no? De paz. ¿No? Te quedas con con Crimea, te quedas con todo ya 20% de todo ruso, ya, perfecto. Te reconocemos. Y todas las condiciones que le han puesto. ¿Y qué cosas han dicho los rusos? Piano, piano. Momentito. Primero, restablezcamos relaciones comerciales, relaciones diplomáticas. Manda a tu embajador, yo te envío a mi embajador, y restablecemos las sedes diplomáticas tanto en Estados Unidos. Sí, lo están cojudeando, ¿no? Están dando largón. Luego, formemos equipos, mesa de negociaciones. Eso es el ABC de la negociación política, pues hermano. Hay que conocer eso. Y luego ¿qué? Vamos a ver qué cosa quieres tú, Estados Unidos. ¿Qué creen los norteamericanos?
¿Qué cosa quieren los gringos? Dice que ellos apuestan por la seguridad colectiva del mundo, que quieren la libertad, la democracia. Mentira, falso. Lo que quieren ellos son sus 500 mil millones de dólares. Eso no me lo van a pagar los Zelensky, es un pelado, me va a pagar 500 mil millones de dólares, a mí que he invertido en esta guerra. Entonces, ¿qué cosa le dicen a los rusos? Bueno, déjame la mitad de Ucrania, yo pongo a un presidente títere, a un congreso títere, me quedo con todas las tierras, con todas las industrias, con todo lo de Ucrania, tú no te metas, Rusia. O sea, los rusos no son tontos. Entonces van a estar en la mecedora por lo menos un tiempo. Lo que van a pedir los rusos ya, bueno, devuélveme mis 360 mil millones de dólares que me has encargado. O sea, la posición acá, en una negociación, la posición fuerte, la mejor posición la tienen los rusos. Y los rusos van avanzando militarmente, van a ir avanzando militarmente, porque saben que ese ejército, ¿no es cierto?, de Ucrania está derrotado. El presidente, ya no presidente, porque ya Trump le puso la cruz, es un dictador que no tiene poder y no tiene legitimidad porque no ha sido elegido por nadie, se le venció el periodo. Entonces el presidente lo va a poner Trump, va a poner un presidente ahí, y la Unión Europea, ¿qué cosa es con cuidado de pedir? A ver, tú quieres intervenir en esta mesa, quieres sentarte acá, ¿cuánto dinero vas a poner? Porque yo me voy a retirar de la OTAN. Ya durante 30 años, ellos han bancado a la OTAN. Bueno, ahora ustedes tendrán que hacer su ejército, pues tendrán que invertir. Pero casi todos los países europeos están quebrados. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra está que da pena. Entonces, ¿de dónde van a sacar plata? Ellos no tienen la posibilidad que tienen los norteamericanos de imprimir. Ellos no pueden imprimir el euro así como imprimen los norteamericanos su dólar. No pueden, están fregados. Y ellos están en un estado de bienestar, un estado de benefactor, se llama eso, ¿no? Estado de benefactor. Ese estado de benefactor tiene un costo desde 1945. ¿Qué cosa significa un estado de benefactor? Políticas sociales, ¿ya? De jubilación, sueldos más altos, seguro social, subsidios a la agricultura, subsidios a las exportaciones. Ese estado de benefactor tiene un costo y no lo van a poder mantener. Entonces Rusia tiene toda la de ganar. Ahora, aquí el problema es para Trump. La pregunta es, ¿no?, si Rusia va a terminar su alianza con China. Rusia es un país capitalista, China es un país socialista, entre comillas. Trump está apuntando, ¿no es cierto?, a destruir esta alianza, no jalarse a Rusia a su redil, darle un estatus de potencia y meterlo en el G8. O sea, G7 más Rusia sería G8. O sea, llevarlo a Occidente y separarlo de China. Al separarlo de China, digamos, quiebra el BRIC. De esa manera, Estados Unidos mantendría su poder mundial. ¿Ustedes creen que los rusos Putin va a aceptar eso? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una fiera herida, pues. Es una potencia en decadencia. Entonces a los rusos más les conviene llegar a un acuerdo con los chinos para dividirse el mundo. Rusia se queda con Europa, China con el resto del mundo y dejan aislados a los norteamericanos. Como los norteamericanos ya no van a poder financiar a los europeos, no se generan esas cerquillas. Entonces los europeos, para salvar su industria, para salvar sus empleos, van a volver a comprar el gas, el petróleo a los rusos. O sea, por decirle, ¿no?, entre pagar $70 por barril a pagar $20, sentido común, pues, le compran a los rusos. Y además tienen los oleoductos, tienen los gasoductos ahí, solamente para reconectarlos. Entonces, ese es el problema para Trump, ¿no?
para Estados Unidos. Y los chinos están esperando, como dice un proverbio árabe, ¿no? Sentado, sentado, voy a ver pasar la cabeza de mis enemigos. Ese es el colofón, hermano, no hay otra salida. ¿Qué salidas habría? Hacer más guerras a los norteamericanos, a los europeos, no pueden financiar la guerra. ¿Qué les queda? Estados Unidos quiere quedarse como potencia mundial, pero no puede, pues, no puede. No tiene dinero, no tiene capacidad financiera. Entonces, ¿cuál es el posible resultado? Multipolaridad. ¿Cierto? Estados Unidos pierde la hegemonía mundial y aparecen 4 grandes centros de poder. El principal centro de poder va a ser China, el segundo centro de poder va a ser Estados Unidos, ya aislado. El tercer centro de poder va a ser Rusia, por su poderío militar, y el cuarto eje de poder va a ser Europa, la Unión Europea. Debajo de ellos estamos los de América Latina. Ahora, ¿cómo nos insertamos en esa red de poder? ¿Nos insertamos hacia Estados Unidos? ¿Nos insertamos hacia la Unión Europea? ¿Nos insertamos hacia China o hacia Rusia? Rusia, fíjese, es potencia militar, no es potencia económica. La que es potencia económica y nos puede dar mercados son los chinos. Y paralelamente, la India, mercado. Nosotros necesitamos mercados. 1.500 chinos, 1.500 hindúes. 3.000 millones. No necesitamos a los norteamericanos y podemos vivir tranquilos. No necesitamos en el sentido político. Está sometido, digamos, al gobierno, que nosotros vamos a mantener relaciones con todos los países. Un pueblo norteamericano, porque tiene la nueva clase política dirigente de Estados Unidos, tienen que entender esta nueva realidad. El mundo que se viene es un mundo multipolar, no es un mundo unipolar, donde las relaciones económicas internacionales se van a basar sobre un trato justo, en igualdad de condiciones, para que todos puedan vivir en cierta armonía y acabar con las guerras. Entonces, ahí viene el problema ya de Israel, el Medio Oriente, ¿no? Que los judíos van a salir perdidos en este asunto, porque si cae Estados Unidos, cae Israel. Los fascistas judíos tienen que entender, ¿no?, que el futuro no es hacer un genocidio con los palestinos. El futuro es llegar a un estado, ¿no es cierto?, de cosas en la cual los judíos reconozcan que existe un estado palestino, de hacer lo que hicieron los norteamericanos con los soviéticos, coexistencia pacífica, no exterminio. Porque si no hacen eso, los judíos van a ser derrotados también. ¿Ya? Pero esto es alta política internacional. Entonces, el Perú tiene ventajas, tiene posibilidades económicas por nuestra ubicación, por las características de nuestros recursos naturales, por los productos que podemos exportar. Ya, eso depende de los gobiernos, ¿no? El gobierno de Trump no arregla el problema esa ellos tienen 4 brechas, que les he explicado a ustedes. La primera brecha que tienen que arreglar es el problema de la deuda pública. 40.000 millones de dólares, pagar 10.000, pagar, cada año ellos pagan 40 millones, pagan 4 trillones de dólares de interés. ¿Cómo lo están pagando ahora? Emitiendo con la imprenta. No tienen ningún respaldo eso. El segundo hueco, la brecha que tienen acá es la brecha presupuestal. Tienen déficit presupuestal. Y tienen que despedir gente, tienen que cerrar. Tercero, tienen el déficit comercial. O sea, la balanza comercial y la balanza de pago es deficitaria para los norteamericanos. Cuarto, tienen demasiado gasto en defensa.
Por eso que Trump se dio cuenta, ¿no? Yo estoy acá financiando la OTAN, estoy financiando en el sudeste asiático, estoy financiando después le pasarán la factura a los judíos, en Medio Oriente, pero no tienen retorno, porque cuando tú inviertes tienes que tener retorno. Eso no puede ser ilimitado. Eso es lo que le está pasando a Telefónica, por eso que está en quiebra a Telefónica. Eso se lo explicaré la próxima semana.